Mis hermanos, casi nunca Oseas, imagínense. Oseas me hizo sacar mi letra. No, mentira, no es mi letra, es mi esposa que me ayuda. Mi letra no es tan buena y cuando estoy desesperado mucho menos. Necesito mucho discernimiento después que escribo para entenderla. Pero mis hermanos, lo hice con el propósito, con la ayuda de mi esposa y con el propósito de que podamos escribirlo en las notas que traen ustedes, que lo puedan escribir y que podamos estar viendo algunas cosas del libro de Oseas, mis hermanos, para poder entender más adelante algunas cosas y poder llegar al punto. Así que pregunta: ¿cuántos de ustedes les gusta viajar? Nos falta alguno, ¿no? Todos dicen, pues a todos. De pronto algunos digan, no me gusta viajar, me gusta quedarme en la casa disfrutando el mundial, por ejemplo. Alguno diga eso, mis hermanos. Pero bueno, a todos les gusta viajar. ¿A cuánto les gusta viajar de noche? No mucho. Bueno, al hermano segundo le gusta viajar de noche. A la hermana, a algunos les gusta viajar de noche. Personalmente a mí me gusta viajar de día para poder disfrutar el paisaje. Y en la ilustración me serviría que todos les guste viajar de día para poder disfrutar el paisaje, mis hermanos. Así que, mis hermanos, hoy vamos a hacer un viaje por la palabra, no tan largo porque ya se hizo una introducción. Voy a partir desde el punto de la división del reino para hacer un viaje por la palabra para llegar a un punto. Vamos a comenzar a estudiar hoy el capítulo ¿qué? 2, mis hermanos. Así que vamos a llegar a nuestro destino. Pero antes de llegar al destino, que es el capítulo 2, los primeros versículos vamos a compartirlo hoy. Terminaremos el capítulo, Dios mediante, dentro de 8 días. Pero antes de llegar a ese destino vamos a disfrutar el paisaje, mis hermanos. Así que no se desesperen. ¿Quiénes son los que se desesperan a veces? Los niños nos dicen, ¿ya llegamos? ¿Ya llegamos? ¿Cuánto falta para llegar? ¿Cuánto falta para llegar? ¿Ya llegamos? No se desesperen, mis hermanos. Disfrutemos hoy el paisaje. Pero antes oremos al Señor. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te doy por tu bendición, Señor, por regalarme el privilegio, Señor amado, de poder estudiar tu palabra, Señor, y de poderla compartir con mis hermanos. Señor, sigue estremeciendo nuestros corazones con tu palabra, Señor. Sigue estremeciendo la vida del predicador, Señor, con tu palabra, con tu poder, Señor eterno. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a poder ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores, Señor. Padre, pido que por tu Espíritu puedas aplicar tu palabra a cada corazón, Señor. Padre, que esto no sea, que más que pretender ser un ejercicio académico, sea un ejercicio para nuestra alma. Nos lleve a amarte más, nos lleve a depender más de ti, Señor. Te pido, Padre amado, por tu gracia, que me des la sabiduría y una claridad especial, Señor, para transmitir tu palabra, Señor. Sería en balde todo el estudio, todo el esfuerzo, Señor, si no tuviera el auxilio de tu Espíritu en esta mañana. Si no tuviera la gracia de tu Espíritu en esta mañana. La sabiduría de tu Espíritu, Señor, en esta mañana. Padre, confiamos en la autoridad de tu palabra. Confiamos, Señor, en que tu palabra no regresará vacía, sino que hará el efecto por lo cual va a ser enviada, Señor. Cuánto se gozaría mi alma si esta palabra, Señor, fuera para salvación en aquellos que hoy vinieron y no te conocen, Señor. Pero también se alegraría mi alma que fuera de gran edificación para aquellos que te conocemos por tu gracia,
Todo esto te lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Mis hermanos, recuerdan que el reino de Israel, estamos hablando de Oseas, el reino de Israel ¿quiénes fueron los primeros reyes? ¿Quiénes fueron los primeros reyes del reino de Israel? ¿Quién? Saúl, David y Salomón. Recuerdan que los israelitas rechazaron el reinado de los jueces y escogieron ¿qué? El reinado, aquí quisieron ser gobernados por reyes o por un monarca. Así que esta petición o esta pretensión del pueblo de Israel, mis hermanos, entristece el corazón del profeta Samuel. Dios le dice a Samuel: tranquilo, Samuel, porque no te han rechazado a ti, sino que me han rechazado a mí, y yo les voy a poner reyes. Sin embargo, el profeta Samuel les hace saber, mis hermanos, al pueblo las consecuencias que vendrían tras estas situaciones, tras los reyes que gobernarían. Así que se levanta Saúl, falla, se levanta David, es un buen rey, pero también se levanta Salomón, mis hermanos, y aproximadamente el Reino Unido dura 120 años aproximadamente, un poco menos. Durante ese tiempo, mis hermanos, después de la muerte de Salomón, o más bien en el reinado de Salomón, dice la palabra, está en Primera de Reyes capítulo 11, versículo 4 al 11, el Señor se aira, se enoja. ¿Con quién? Con Salomón. ¿Y por qué se enoja, mis hermanos? Se enoja porque recuerdan quién había apartado el corazón de Salomón del Señor. Las muchas mujeres. Las muchas mujeres habían apartado el corazón de Salomón del Señor. Y Salomón había caído en la idolatría, mis hermanos. Así que el Señor se enoja contra Salomón. ¿Y qué hace, mis hermanos? Dice que va a romper el reino. Le dice que va a romper el reino. Así que la división del reino tiene un origen. ¿Cuál es? El pecado de Salomón. El Señor se enoja y le dice: voy a romper el reino. Luego muere Salomón. ¿Quién se levanta, mis hermanos? Roboam, ahí está. Se levanta Roboam, es hecho rey en Siquén. El pueblo se le acerca a Roboam y le hace una petición especial. Ya lo vimos hace 8 días. ¿Cuál era esa petición? Que bájanos los impuestos porque tu padre fue muy duro con nosotros, etcétera, etcétera. ¿Qué hace Roboam? Pide 3 días, deme 3 días y voy a pedir consejo. Roboam va a los ancianos del pueblo, les pide consejos. ¿Qué dicen los ancianos? Escucha al pueblo. Si tú escuchas al pueblo y le bajas los impuestos, de cierto el pueblo te servirá. Pero resulta y pasa, mis hermanos, que Roboam no solamente se queda con el consejo del pueblo. ¿Hacia dónde se va también a buscar consejo? ¿Recuerdan? Se va a buscar a los jóvenes consejo, imagínense. A los jóvenes de su misma edad va y les pide consejo. ¿Qué le dicen los jóvenes, mis hermanos? Los jóvenes les dan un consejo que consistía en crueldad. Para el pueblo les dice, miren lo que les dice, mi padre hizo pesado, dile al pueblo, mi padre hizo pesado vuestro yugo, yo lo haré más pesado todavía. Mi padre os ha castigado con azotes, yo os azotaré con escorpiones. Imagínense, mis hermanos. ¿Ustedes imaginan un presidente o que el que gane hoy, mañana salga por todos los canales nacionales, comenzando su gobierno, diciendo, mi gobierno va a ser peor que el de Santos? Y voy a aumentar el pasaje de Transmilenio a 3.000. ¿Se imaginan eso, mis hermanos? Y la salud va a ser más deficiente todavía. Y los pobres van a ser más oprimidos todavía. ¿Se imaginan eso? Bueno, yo no conozco ningún presidente
que iniciando su mandato se levante y diga estas palabras. Ni Chávez, ni Maduro, yo creo que ha dicho esas palabras, aunque lo ha hecho en la práctica, no lo ha dicho, mis hermanos. Pero Roboam se levanta y dice: yo voy a hacer esto. Mi reinado va a ser peor que el de mi padre. Él los castigó con látigos, yo los voy a castigar con escorpiones. Va a haber más impuestos, van a haber más cosas difíciles en mi reinado. ¿Qué hace el pueblo? Parte del pueblo busca un hombre llamado Jeroboam para que lo represente y va delante del rey. Así que no estuvieron de acuerdo. El pueblo se enoja, o 10 tribus se rebeldizan, se enojan y se separan. Y se separa el reino. Ya conocimos el reino del sur. ¿Quedaron con cuántas tribus? 2 tribus, las más pequeñas. El reino del norte, ¿quedaron con cuántas tribus? 10. Con 10. La pregunta es, mis hermanos, ¿de dónde sale Jeroboam? ¿O quién era Jeroboam? ¿Por qué de un momento a otro le colocan como rey del reino del norte? Bueno, mis hermanos, para eso voy a traer a colación la palabra. En el tiempo del reinado de Salomón, Jeroboam era un caudillo militar de Salomón. Era un líder militar de Salomón. Hubo un tiempo en que este hombre llamado Jeroboam hizo una gran hazaña. Participó en una construcción en la ciudad de David. Por esa situación, el rey Salomón lo compensó y lo puso a gobernar, eso lo dice Reyes, lo puso a gobernar sobre las tribus de Efraín y de Manasés, una de las tribus más poderosas de Israel. Así que Jeroboam estaba gobernando allí, cuando cierto profeta llamado Ahías se le acerca con su chaqueta nueva, mis hermanos. No sé si era de marca, pero con su capa nueva. La corta en 12 pedazos y le dice a Jeroboam: toma 10 pedazos. Así dice el Señor: el reino será roto y tú reinarás sobre 10 tribus. Al enterarse Salomón de esta situación, quiso matar ¿a quién? A Jeroboam. Así que Jeroboam tuvo que partir a Egipto hasta la muerte de Salomón. Así que cuando muere Salomón, se levanta Roboam, quien viene a hacer acto de presencia. Ese señor, Jeroboam, mis hermanos. Y en el tiempo del reinado de estos 2 personajes, siempre hubo guerra entre estos 2 personajes. Recalcamos, como recalcó Edgar hace 8 días, ese Jeroboam, mis hermanos, no es el mismo el que aparece en el primer capítulo de Oseas. Bueno, la idea es que hubo guerra entre ellos, mis hermanos, pero esto trajo consecuencias terribles. Terribles. Cuando se dividió el reino, ¿dónde estaba? ¿Cuál era la capital del reino del sur, mis hermanos? ¿Recuerdan? Jerusalén. ¿Dónde se encontraba el templo? En Jerusalén. Así que las 10 tribus del norte, las personas de las 10 tribus del norte tenían que viajar ¿hacia dónde? Para poder adorar a Dios. Hacia el reino del sur, hacia Jerusalén, para poder adorar al Señor. Pero ¿qué sintió Jeroboam en su corazón? Sintió miedo, porque él decía en su corazón: al ellos ir a adorar a Jerusalén, terminarán apoyando a Roboam, al hijo de Salomón, y se terminarán quedando con ellos y quizás terminen matándome. Así que, ¿qué hizo, mis hermanos? Les prohibió a las 10 tribus del norte que fueran a adorar a Jerusalén. Sin embargo, algunos personajes de la tribu de Leví, de Efraín, de Simeón, viajaron de todas maneras, como que se escaparon o se fueron, terminaron yéndose hacia las 2 tribus del sur, pero no todos, algunos cuantos. Sin embargo, había una necesidad, o quedó una necesidad espiritual. ¿En dónde, mis hermanos? En el reino del norte, porque Jeroboam les prohibió que fueran a adorar al reino del sur. Así que, ¿qué hizo Jeroboam? Tenía que suplir una necesidad espiritual en el reino del norte.
comenzó a hacer altares, mis hermanos, a levantar ídolos. Y dice la palabra que colocó un becerro de oro en Betel y otro en Dan. ¿Saben qué significa la palabra Betel, mis hermanos? ¿Recuerdan? ¿Casa de qué? Casa de Dios. Un lugar que tenía un significado especial para el pueblo de Israel, ahora significaba lugar de abominación. Por eso cuando ustedes estén leyendo, no recuerdo en qué capítulo, pero cuando ustedes estén leyendo el libro de Oseas, van a ver que Oseas se refiere a Betel, no como Betel, no como casa de Dios, sino como Bet-Aven, lugar de abominación. Oseas le cambia el nombre, o Dios mismo. ¿Por qué? Porque el lugar que había sido especial para estas personas se había convertido en un lugar de abominación, mis hermanos, de abominación. Así que el reino del norte, mis hermanos, nunca siguió creciendo en su pecado, caía cada vez más, las 10 tribus caían cada vez más en su pecado, cada vez más en su pecado, hasta que Dios las desapareció. Cuando las 10 tribus del norte desaparecen de la historia, son llevadas cautivas, se van de allí, son tratadas, quedan en ese lugar geográfico de las 10 tribus del norte, quedan solamente paganos y algunos israelitas. Una mezcla de paganos con israelitas. Algunos estudiosos dicen que de allí surgieron los samaritanos. ¿Recuerdan por qué no se gustaban los samaritanos con los israelitas de pura cepa? Porque los samaritanos eran una mezcla de mundanos o de paganos con israelitas que habían quedado en el reino del norte, mis hermanos. ¿Y aquí, a dónde los quiero llevar? ¿En dónde estaba ministrando Oseas, mis hermanos? ¿En dónde ministró Oseas, mis hermanos? Acá, en el reino del norte. Aunque hace referencias al reino del sur, Oseas ministró en el reino del norte. Y posiblemente Oseas era del reino del norte. Yo no sé si en el capítulo 7, en el capítulo 5, Oseas se refiere al rey del norte como nuestro rey, como mi rey. O sea, que era ¿de dónde? Del reino del norte. Así que, mis hermanos, el pueblo comenzó a apartarse y a caer en una idolatría grosera, que espero que Dios me dé la gracia para poderle transmitir. Yo creo que no nos alcanzamos a imaginar hasta dónde puede caer un ser humano, aún teniendo conocimiento de Dios, aún teniendo algo de las cosas de Dios, hasta dónde puede caer una persona en su maldad y en su pecado, mis hermanos. Así que antes de entrar a eso, quisiera hablarles de alguna terminología clave del libro. ¿Recuerdan qué significa Jezreel, mis hermanos? Abramos nuestras Biblias en Oseas. Oseas. Oseas capítulo 1, mis hermanos. Voy a ponerle fin al reinado de la casa de Israel. Dice, versículo 4 de Oseas 1, dice: y le dijo Jehová, ponle por nombre ¿qué? Jezreel, mis hermanos. Estos nombres son claves para la interpretación del resto del libro. El nombre significa Dios siembra o Dios esparce. El nombre significa eso, mis hermanos, aunque la palabra Jezreel está haciendo referencia a un juicio que Dios iba a derramar sobre el reino de ¿cuál? Sobre el reino del norte o el reino de Israel. Sobre ese reino Dios iba a derramar un juicio. Así que esa palabra significa Dios siembra, pero hace referencia a un juicio. Pero más adelante van a saber por qué significa Dios siembra. Porque Dios torna una palabra de juicio en bendición, mis hermanos. Es el amor de Dios glorioso que se presenta en el libro
de Oseas. Pero no solamente aparece el nombre Jezreel, también el nombre Jezreel, que hace referencia, significa Dios siembra, y hace referencia a una palabra de juicio. También aparece la sangre de Jezreel, se refiere a la ciudad de Acab y de Jezabel. Esta fue la ciudad en la cual tuvo lugar el exterminio de la casa de Acab. ¿Qué dice el texto? Dice: y le dijo Jehová: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú. ¿Por causa de qué? De la sangre de Jezreel. Se refiere a la ciudad de Acab y de Jezabel. Y haré cesar el reinado de la casa de Israel. Hay una cita, mis hermanos, Segunda de Reyes, capítulo 9, versículos 21 al 31, para que lo lean en la casa. En ese momento, el rey de Israel, del reino del norte, Harán, y el rey del reino del sur, Ocasías, fueron a visitar o a ir a verse con Jehú, este hombre que aparece allí. Y Jehú actuó de una manera cruel con estas personas. Terminó matando a los dos reyes, tanto al rey del norte, Harán, si no estoy mal, y al rey del sur, Ocasías. Eso lo dice la cita que les di. Y los mató de una manera cruel. A uno de ellos le atravesó la espalda con una flecha, creo con un arco, y le salió por acá por el corazón. Luego va a la casa de Jezabel. Ella sale pintada por una de las ventanas, la lanzan de allá. Mejor dicho, queda vuelta a nada esta mujer, las palmas de las manos por un lado. ¿Se han visto? No sé si alguna vez han visto alguna película de terror, pero esa le queda chiquita, mis hermanos. Las palmas por un lado, el cráneo por otro lado, la sangre salpicó la pared. ¿Y saben qué hace este hombre llamado Jehú? Basado en que era la palabra de Dios que había profetizado Dios, porque era una profecía, un juicio sobre la casa de Acab. Pero basado en eso, este hombre se sienta, se pone a comer mientras que esto está aconteciendo, mientras que la persona está allí. Recogen el cadáver o se lo comen los perros, los cadáveres. Así que sucede algo tremendo. Este hombre llamado Jehú actúa de una manera cruel contra la casa de Acab. A pesar de que, mis hermanos, era cumplimiento de la profecía para la casa de Acab, eso no deja de ser una crueldad, de parte de Jehú. Así que Dios, que promete que lo va a castigar también, que va a castigar, y juntamente con Jehú, a toda la casa de Israel, toda la casa de Israel. Así que está haciendo referencia a eso. El arco de Jezreel, este arco debía ser roto en el valle de Jezreel, en la ciudad de Jezreel. Y este arco representa el poder de Israel. No se pueden imaginar nada más indefenso que un guerrero israelita con un arco roto. No se pueden imaginar. Así que esta palabra, el arco de Jezreel, debía ser roto ¿en dónde? En el valle de Jezreel. Y representa, mis hermanos, una profecía que habla que el poder militar de Israel iba a ser totalmente debilitado, totalmente acabado, mis hermanos. El valle de Jezreel, este valle sería conocido más tarde como el valle de Esdraeleón, ha sido el campo de batalla del cercano oriente. En Apocalipsis también se hace referencia, la batalla de Armagedón, algunos lo relacionan también con este valle de Jezreel. Jezreel, mis hermanos, al llamar Jezreel a su hijo, el profeta simboliza a la vez el derramamiento de sangre en Jezreel, en la ciudad de Acab y de Jezabel, cuando Jehú ascendió al trono, y el juicio anticipado de Dios sobre la dinastía de Jehú por la matanza. Así que esa palabra hace referencia a ese juicio, pero también a un juicio que Dios iba a traer sobre todo el reino del norte. Aparece otro nombre clave. ¿Cuál es, mis hermanos? Lo Ruama. Bueno, creo que la palabra aparece con tilde, ¿no? Lo Ruama. En hebreo este nombre significa desfavorecida, o de la cual nadie tiene compasión.
El nombre de la hija indica simbólicamente que el Señor no seguiría mostrando compasión por una nación que se rebelaba contra Él, mis hermanos. Fuerte. La misericordia de Dios hacia Israel o hacia el reino del norte se había agotado. Ya no salvaría más. Tremendo, mis hermanos. Y aparece otro nombre. ¿Cuál es? Lo-Ammi. Dice, ¿qué dice? Dice el verso 9 del capítulo 1. Dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ammi, porque vosotros, ¿qué? No sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Así que dice, porque vosotros no sois, ¿qué? Significa no pueblo mío. Lo-Ammi significa los que no son mi pueblo. Pero hay más de esto, mis hermanos, en el significado. El nombre sugiere, escuchen mis hermanos porque esto es clave, el nombre sugiere la sucesión ininterrumpida de tragedias que caerán sobre Israel. El nombre está sugiriendo que vendrían tragedias, mis hermanos, ininterrumpidas para el reino del norte. Así que esa terminología es clave a la hora de entender el libro más adelante, mis hermanos. Pero ahora quiero que veamos el trasfondo histórico o el trasfondo político, social, moral y religioso del libro de Oseas. ¿Qué estaba pasando políticamente, mis hermanos? Muchos gobernantes habían muerto. De hecho, en menos de 7 años, 4 presidentes habían muerto. ¿Ustedes se imaginan eso en Colombia, mis hermanos? En menos de 4 en menos de 4 años, en menos de 7 años, perdón, 4 presidentes, 4 reyes asesinados. Tremendo. Recuerden, mis hermanos, ¿cuántos reyes habían? Eso lo vimos hace 8 días. ¿Cuántos reyes reinaron en este lugar, en el reino del sur, durante toda su historia? 20. ¿Cuántos reinaron acá? 20. Algunos de los que reinaron acá en el reino del sur, en las 2 tribus, algunos fueron buenos, algunos. Pero todos los que reinaron en el reino del norte fueron malos. Me encanta cómo lo expresa el pastor Sugel Michelin. Él dice, el estándar de los reyes del sur era si fue tan bueno como David. El estándar del reino del norte era si fue tan malo como Jeroboam I. Imagínense, mi hermano. Era terrible lo que estaba pasando. Así que, políticamente hablando, habían muerto 4 mandatarios en menos de 7 años. Había sangre corriendo. La palabra Jezreel, que habla del valle de sangre, de la sangre de Jezreel, mis hermanos, le queda pequeña lo que estaba sucediendo en el contexto de Oseas, hablando políticamente. Habían muerto muchos mandatarios y Oseas estaba ministrando en ese momento. ¿Por qué? Porque Dios había enviado al reino del norte a un Eliseo, a un Elías. Sin embargo, el pueblo no se había arrepentido. Seguía ahondando más en su pecado, seguía creciendo más y más en su pecado y no se arrepentía. Así que políticamente hablando, mis hermanos, era un caos total. Pero allí Dios envió al profeta para que amonestara al pueblo y para que les hablara al pueblo. Mis hermanos, Israel estaba contaminado. Su pecado de idolatría lo había contaminado de una manera impresionante, de una manera tremenda. Créanme, mis hermanos, Gomer, aunque representa esto de una manera tremenda a Israel, a la nación de Israel como fornicaria, espiritualmente hablando, créanme que Israel aún le queda pequeña a Israel. Perdón, Gomer aún le queda pequeña a Israel. El pecado de Israel fue tremendo. Ezequiel, si no estoy mal, capítulo 16, versículo 36, por ahí, dice, tus fornicaciones fueron diferentes al resto de las mujeres. Dice Dios, que me impacta eso. Las prostitutas, las rameras, ellas buscan a los hombres para que les paguen. Pero ¿saben qué dice Dios de Israel? Tú pagaste
para que los hombres se acercaran a ti. ¿No les estremece eso, mis hermanos? Tenaz. Israel pagaba para que los hombres, Dios la mira de esa manera. Así que el pecado de Israel, mis hermanos, es del reino del norte, es tremendo. Pero ¿qué más, mis hermanos? Veamos también el contexto, el trasfondo, ¿qué? Social. ¿Qué estaba pasando en términos sociales, mis hermanos? Los ricos, había una opresión social tremenda. Los ricos se hacían, ¿qué? Más ricos, y los ricos oprimían a los pobres. ¿Se les parece algo, mis hermanos? Cualquier parecido, como dice Edgar, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, mis hermanos. Socialmente, y saben que los ricos llegaban a oprimir tanto a los pobres que llegaron a esclavizarlos. Así que socialmente era un caos, y en medio de esa situación debía levantarse el profeta Oseas para provocar una reforma social y para presentarse como defensor de los pobres. Allí Dios había puesto a Oseas con algún propósito, por un propósito. Sin embargo, mis hermanos, el pueblo de Israel seguía ahondando cada vez más en su pecado. ¿Y saben qué pasa en el trasfondo moral? ¿Qué estaba pasando moralmente cuando Oseas estaba ministrando, mis hermanos? Los hogares comenzaron a perder valor. El matrimonio ya no tenía ningún valor alguno. Y hacían unos cultos en ese momento, los famosos cultos de la fertilidad, para hacer ritos a los dioses paganos. ¿Y saben qué pasaba, mis hermanos? En esos cultos muchos israelitas llegaron a embriagarse, llegaron a volverse alcohólicos, y se sospechaba que muchas israelitas llegaron a prostituirse, digamos unas prostitutas sagradas se les llamaba, entre comillas. La situación moral de Israel era tremendo. Yo lo transmito como esto, como un cáncer que estaba manchando y contaminando cada parte de su ser. Era algo tremendo, mis hermanos. El pueblo de Israel, el reinado del norte, se estaba contaminando de una manera impresionante. ¿Y saben qué estaba pasando a nivel religioso? Los sacerdotes querían que el pueblo pecara. ¿Para qué? Para llenar sus bolsillos de dinero. No eran sacerdotes genuinos. De hecho, cuando Jeroboam les prohibió que el reino del sur fuera al reino del norte a adorar, él sacó a algunos sacerdotes, a los levitas, y puso otros nuevos sacerdotes allí. Estos sacerdotes se habían corrompido tremendamente, se habían convertido en unos ladrones. Estaban haciendo mercadería de las cosas de Dios. ¿Se les parece algo, mis hermanos? Nos parecemos, o a veces la actualidad se parece mucho a la historia que estamos viendo, mis hermanos. Así que ese es el contexto político, social, moral que estaba viviendo, religioso, que el pueblo de Israel o el reinado del norte estaba viviendo cuando Oseas estaba ministrando allí. Noten cómo lo dice este comentarista llamado Eiselem. Escribe acerca de la situación de Israel, o de las 10 tribus del norte, y dice: Israel, la esposa de Jehová, había sido infiel a su esposo. Las evidencias de su infidelidad aparecían en la esfera de la religión, de la ética, de la moral, de lo social y de la política. Dicho de otra manera, la infidelidad de Israel era un cáncer, como les había dicho, era un cáncer que había afectado por todas partes. Tremendo, mi ser. Sigue diciendo este hombre. Dice que los pecados que provocaban la ira de Dios se centraban alrededor de 3 cabezas, o de 3 esferas: la religión, la ética y la política. Todo el pecado de Israel, la idolatría de Israel, había afectado todo completamente. Cuando digo Israel, mis hermanos, me estoy refiriendo a esto. Recuerden que este reino del norte es llamado también el reino de Israel. No me estoy refiriendo a todo el país como tal, sino al reino
del norte, a las 10 tribus. Estas 10 tribus se habían corrompido de una manera tremenda, que todo había sido afectado. Su parte política, social, moral, religiosa había sido afectada de una manera impresionante, mis hermanos. En medio de ese contexto, Dios levanta a un hombre llamado Oseas. Siéntanse privilegiados de estar predicando en Colombia y de estar predicando en un contexto como este. Oseas se levantó en un contexto como ese, en un trasfondo como ese, a ministrar la palabra de Dios. ¿Le han predicado alguna vez a una persona dura de corazón, mis hermanos, que ustedes casi saben que lo va a rechazar? Duro, ¿no? Bueno, Oseas se tuvo que enfrentar a algo parecido. Y lo peor del caso es que estas personas conocían algo de las cosas del Señor. Sin embargo, estaban allí. Así que con esto en mente, ahora sí vamos a llegar a nuestro destino. Oseas capítulo 2. ¿Qué dice? Decid a vuestro hermano, a vuestros hermanos, a mí y a vuestras hermanas, ¿qué? Ruamá. Mis hermanos, voy a comenzar con la cita de un comentarista. Dice lo siguiente. Un comentarista dice lo siguiente: Dios está llamando al remanente fiel a ponerse al frente de su campaña contra la idolatría. Dicho de otra manera, el remanente fiel de Israel no debía tolerar la apostasía, la idolatría del resto de la nación, y mucho menos debía ser indiferente ante el pecado del resto de la nación. Mis hermanos, ¿a quién se está refiriendo Dios en este capítulo 2? ¿A Gomer o a quién? Mis hermanos, como diría un comentarista, ya la parejita representativa pasa a la cosa representada. ¿Quién era la pareja representativa? Gomer y quién. Oseas y quién. Oseas y Gomer. Pero ¿a quién estaba representando? ¿Qué situación estaba representando? Al pueblo de Israel, a la relación que había entre Israel y quién más, y el Señor. Así que, mis hermanos, en el capítulo 2, el que aparece ofendido no es Oseas. El que aparece ofendido, mis hermanos, ¿quién es? Jehová, Dios de los ejércitos. Porque Israel se había ido tras otros dioses, porque Israel había fornicado de una manera desvergonzada, de una manera descarada, como lo vamos a ver en algunos textos que vamos a estudiar. Pero a pesar de todo eso, mis hermanos, a pesar de la situación en la cual se encontraba Israel, el capítulo 2 comienza de una manera positiva. Noten que el texto no dice, el capítulo 2 no dice lo a mí. ¿Sí notan cómo dice? ¿Qué significa lo a mí? No mi pueblo. ¿A mí qué significa? Mi pueblo, pueblo mío. Así que Dios en el capítulo 2, en el primer versículo, no se está refiriendo, mis hermanos, a toda la nación, se está refiriendo a un pueblo que era de Él, a un remanente fiel que aún quedaban. ¿Recuerdan el tiempo de Elías, en el tiempo de Acab? Muchos se habían alejado de Dios, pero Dios había preservado 7,000 hombres que no habían doblado sus rodillas delante de Dios. En este contexto, en el contexto de Oseas, Dios había preservado un remanente fiel, mis hermanos, que no se había ido tras dioses ajenos, que no había fornicado, que se había conservado fiel para el Señor. Ahora el Señor se refiere ¿a quién? A ese puchito, mis hermanos. A ese puchito del reino del norte, Dios se refiere, le dice, dile algo a mí, a mi pueblo, a lo ruama, a la compadecida. No se refiere a lo ruama, sino ¿a qué? A ruama. ¿Qué significa lo ruama? No compadecida, desfavorecida. ¿Qué significa ruama? Compadecida.
Así que Dios se está refiriendo al pueblo suyo, del cual había tenido misericordia, del cual había tenido compasión, al cual había preservado, y que sin duda alguna, mis hermanos, ese puchito hacía parte de ¿quién? ¿Quién está ministrando en el reino del norte? Oseas. De ese puchito fiel, mis hermanos, hacía parte Oseas. Dios había preservado un puchito de ese reino del norte que había sido fiel para él. Lo había conservado. ¿Qué le dice a ese puchito, mis hermanos? Verso 2. Antes de ¿qué le dice? No, ahí en el versículo 1. ¿Qué le dice? Ruamá, verso 2, perdón. ¿Qué dice el verso 2? Dice un comentarista, Dios está llamando al remanente fiel de Israel a ponerse enfrente de batalla, en contra de la idolatría que estaba pasando el resto de la nación. Este remanente fiel debía pararse en la raya, ponerse enfrente, contender con aquellos que habían caído y que seguían cayendo más y más hondo en la idolatría. Dicho de otra manera, mis hermanos, este remanente fiel no debía alcahuetear el pecado del resto de la nación, no debía tolerar el pecado del resto de la nación. Aplicación, mis hermanos. En la Biblia, mis hermanos, nunca debemos tolerar el pecado, nunca. Hice un caso hipotético en mis escritos. Un hermano, se levanta un hermano que tiene, es un caso hipotético, mis hermanos, no es real, inventado ahí por mí, que tiene 30 años en el evangelio o en la iglesia, tiene 30 años en la iglesia. Ese hermano o esa persona viene a la iglesia todos los domingos, quizás ora, levanta las manos, diezma, qué sé yo, hace muchas cosas religiosas. Pero durante esos 30 años, este hermano siempre ha tenido algo que le gusta hacer. Siempre le ha gustado mentir. Nunca ha dejado de mentir. Siempre. ¿Toleraremos el pecado de esa persona? ¿Qué hacemos con él? Para solucionar eso, citemos la Biblia, traigamos a colación la palabra. Habían ciertos hombres en el Nuevo Testamento llamados los fariseos. ¿Recuerdan? Intérpretes de la ley, conocedores de la ley, que oraban, que ayunaban, que iban al templo, que estudiaban la palabra y todo eso. Sin embargo, un día tuvieron un encuentro especial con Jesús, y Jesús le dice: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Duro, ¿no? Pues mis hermanos, para solucionar el problema del hermanito que tiene 30 años, tendríamos que decir que no es hermano. ¿Qué es? La Biblia dice que el padre de mentira, ¿quién es? Es Satanás. Tendríamos que decirle que es hijo del diablo y que debe arrepentirse. Una cosa, mis hermanos, es luchar con el pecado, y otra cosa es practicar el pecado. El ejemplo hipotético, este hombre era un practicante del pecado, durante 30 años mintiendo. No era una lucha contra el pecado, era un practicante. Así que hay que llamarle a lo que es como lo que es. No es de Dios, no es hijo de Dios. Nosotros, mis hermanos, no estamos llamados a tolerar el pecado. De hecho, el Salmos capítulo 1, versículo 5, si no estoy mal, dice que no se levantarán. El ideal de Dios es que no se levanten los pecadores, los impíos, en la congregación de los justos. Ese es el ideal de Dios. Nosotros estamos llamados a ponernos enfrente de todo eso, no a tolerar el pecado, mis hermanos. Si se trata de un verdadero creyente, a trabajar y a restaurarlo. Nosotros estamos llamados a ponernos enfrente y a no tolerar el pecado. Tampoco estamos llamados a no tolerar ese evangelio de la prosperidad. Estamos llamados a ponernos enfrente. La Biblia asume, mis hermanos, que la iglesia es columna y baluarte defensora de la verdad. No podemos estar de brazos cruzados cuando muchos venden el evangelio a un alto costo económico, cuando en realidad es gratuita la salvación, y más bien tuvo un alto precio espiritual.
porque el Padre envió a su Hijo amado a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Así que era una pequeña aplicación, mis hermanos. Sigamos con Oseas. Se me olvidó el tiempo, mis hermanos. Dice: contended con vuestra madre, porque ella no es mi mujer. Tremendo. ¿Quién aparece como el marido ofendido acá, mis hermanos? Dios. Y la relación, llegó un momento, la relación entre Israel y Dios llegó a un momento tan degradable, mi hermana Ana, que Dios ya dijo: ya no la considero mi mujer, ya no la considero mi esposa. Yo no sé ustedes, pero yo me estremezco con esto, mis hermanos. Llegó un momento en que el pecado del reino del norte llegó a un extremo tal que Dios llega a la conclusión y dice: ella no es mi mujer. ¿A quién se está refiriendo Dios? A sus hijitos fieles, a ese pucho, a ese remanente fiel. Y Dios le dice: ella no es mi mujer. Y no solo eso, dice: ni yo su marido. Dicho de otra manera, ellos no son mi pueblo. Llegó a un pecado tan degradable al reino del norte que ya no parecían salvos, que ya no parecían creyentes, ya parecían paganos, mundanos. Y Dios le dice: ella no es mi mujer, ni yo su marido. Ellos no son mi pueblo, ni yo soy su marido. Contended con ella, contended. Terrible, mi hermano, terrible lo que estaba sucediendo. ¿Qué más dice? Contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. Tremendo, mis hermanos. Hay un comentarista que habla acerca de este texto y dice lo siguiente: Dios o lo que está hablando el texto, o lo que representa el texto, o el texto representaría a una mujer, escuchen bien, una ramera, saliendo a la calle, vestida de una manera desvergonzada, atrevida, buscando hombres para deleitarse en su pecado. Israel había pecado desvergonzadamente, descaradamente. Recuerden lo que dice Ezequiel, mis hermanos. Ezequiel dice que Israel ya no busca, a las mujeres, las rameras buscan a los hombres para que ellos les deben pagar, pero Israel pagaba a los hombres para que se acercaran a ellos. Está haciendo una referencia espiritual a la situación paupérrima en la cual se encontraba Israel. Las fornicaciones de Israel habían llegado a un punto tal que ya lo hacían abiertamente, desvergonzadamente pecaban contra Dios. ¿Hasta dónde, mis hermanos, puede llegar un ser humano con su pecado? ¿Hasta dónde puede llegar una persona que tiene conocimiento de Dios con su pecado? Verso 3, ¿cierto? ¿Qué más dice? Dice: no sea, interesante esta parte, dice, hay una, cuando dice: aparte pues sus fornicaciones de su rostro, su adulterio de sus pechos y todo eso. Cuando dice aparte, mis hermanos, hay una referencia al arrepentimiento. O sea, si Israel se apartaba de su idolatría y se volvía al Señor, el Señor la perdonaría, mis hermanos. El Señor perdonaría al pueblo de Israel. Si ellos se apartaban de su idolatría y se volvían al Señor, si ellos apartaban su idolatría, su pecado delante de ellos, se volvían al Señor, el Señor les perdonaría. Pero si no, ¿qué iba a pasar? Verso 3. No sea que ¿qué? No sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día que nació. Tremendo. En Ezequiel capítulo 14, si no estoy mal, hay una referencia a Israel cuando aún estaba en Egipto, que estaba desnuda
estaba bañada en sangre. Dice que ninguno le puso pañal. Hace referencia como a un bebé, que ninguno le puso pañal, ninguno la lavó con sal, ninguno se fijó en ella, pero Dios sí lo hizo. Dios se fijó en ella, la vio crecer, eso dice Ezequiel, la vistió, le dio joyas, la puso hermosa. ¿Saben qué pasó, mis hermanos? Después que pasó eso, Israel comenzó a caer en su pecado de una manera horrible y tremenda. Tremenda. Así que acá dice, no sea que yo la despoje, la desnude, la deje como el día en que nació. El marido israelita, un marido israelita, tenía que cumplir con las obligaciones maritales. Y una de las obligaciones maritales era suplir las necesidades económicas y materiales de su esposa. Pero ¿qué está diciendo Dios acá? Dios le iba a quitar esa bendición. Dios le iba a quitar eso. Iba a dejar de cumplir esas obligaciones maritales. Tremendo, mis hermanos. Sin duda alguna, el juicio de Dios es veraz. Y vendrá y viene. ¿Qué más dice el texto? Dice, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto. Por acá tengo una referencia, se me escapa. La haga como un desierto. Israel iba a quedar, la palabra desierto no está haciendo referencia a la tierra como tal, sino al Israel mismo, que iba a quedar debilitada, sin recursos, sin nada, mis hermanos. Dios la iba a dejar sin nada, sin absolutamente nada. ¿A quiénes? Al reino del norte. ¿Qué más dice? Dice, y la deje como una tierra seca y la mate de sed. Tremendo, ¿no, mis hermanos? Ay, Señor, tremendo. Esta tierra, este pueblo de Israel se había alejado tanto de Dios que iba a morir de sed. ¿Quién es la fuente que nunca cesa, mis hermanos? Dios. Israel se había alejado de su mayor bien, que era Dios. Y había caído en su pecado más y más hondo, mis hermanos. Antes de esto quisiera hacer una referencia a Job. Recuerda que Job capítulo 1 dice, Job capítulo 1 versículo 21 dice, Jehová dio y Jehová quitó. ¿Quién dio? Y saben que en el caso de Job está en un contexto de prueba. En un contexto de prueba, como en el caso de Job, Dios nos puede quitar muchas cosas. Pero en el caso de Oseas no era un contexto de prueba, era un contexto de juicio. Si Dios en un contexto de prueba nos puede quitar los hijos, riquezas y muchas cosas más, ¿cuánto más en un contexto de juicio, como en el caso de Oseas? Era terrible la situación, y si Dios estaba diciendo que le iba a dejar sin nada si no se arrepentía, Dios lo haría, mis hermanos. Dios lo haría. Verso 4. Dice, ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Si Israel no se arrepiente, dice el texto, ni tendré misericordia de sus hijos. ¿A quién se está refiriendo con a esos hijos? Bueno, se está refiriendo a los miembros de la nación, pero también se está refiriendo a aquellos hijos, aquellos jóvenes que habían caído en el pecado de sus padres. El pecado de los padres, mis hermanos, había afectado a los jóvenes. Ellos también habían caído en ese pecado. Ellos no habían tolerado el pecado de sus padres. Ellos aceptaron el pecado de sus padres y cayeron en su pecado. Imagínense hasta dónde estaba el pecado, hasta dónde había llegado el pecado de este pueblo. La extensión de este pecado. Ya no solamente eran los padres, ya no solamente eran los adultos, los que se estaban levantando, mis hermanos, también estaban cayendo en la idolatría, en un pecado grosero delante de Dios. Y Dios dice, si no se arrepiente, yo tampoco voy a tener misericordia de sus hijos, de su descendencia.
tampoco voy a tener misericordia. No voy a tener misericordia porque son hijos de prostitución. Son el resultado del pecado de Israel, de la prostitución espiritual en la cual habían caído los padres, los adultos de Israel. Verso 5. Quiero terminar, mis hermanos. Porque su madre, ¿qué pasó? Se prostituyó. Ahí está, mis hermanos. ¿Por qué estos chicos, estos jóvenes habían caído en pecado? Porque su madre se prostituyó. La madre y los hijos son uno, unidos. Sin embargo, la madre pudiera verse como aquellos adultos, aquellas personas mayores que habían caído en pecado y que como resultado de eso los hijos también, su descendencia también había caído en pecado, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, practicó vergüenza, fue desvergonzada para pecar, porque dijo, ay mis hermanos, lástima el tiempo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan, mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Duro esto, mi hermano, esto estremeció mi corazón. El pueblo de Israel había llegado en un pecado tan grosero, que había dejado a su Dios, que había dejado a su marido, o al comer había dejado a Oseas y se había ido tras sus amantes. Israel dejó a su Dios, el único Dios verdadero, y se fue tras sus amantes, tras dioses falsos, tras dioses paganos. ¿Y saben qué es lo peor del caso, mis hermanos? Las bendiciones materiales que Israel recibía, la lana, el aceite, el trigo, las joyas, todo lo que Israel recibía, ¿sabe a quiénes se los atribuía? No a Dios, a sus amantes, a los dioses falsos. Ellos creían que los dioses falsos les estaban dando la lana, el trigo. ¿Y sabes qué hacían con la lana y el trigo que supuestamente esos dioses falsos le daban? Tomaban esos elementos y sacrificaban, y hacían sacrificios agradables a los Baales, a los dioses falsos. Terrible. ¿Saben qué hacía con las joyas que Dios les había dado? Las echaban al fuego y tomaban y creaban una imagen en semejanza de hombre y se postraban delante de ellos para adorarlos. Se ha ido. Iré, esa palabra suena fuerte. Iré tras mis amantes que me dan mi pan. ¿Hasta dónde había llegado el pueblo de Israel para llegar a pensar que una persona muerta, que una cosa muerta como un ídolo le iba a dar algo? ¿Hasta dónde llegaba el pecado del reino del norte? ¿Hasta dónde, mis hermanos? ¿Hasta dónde se había corrompido política, social, moral y religiosamente el pueblo para llegar a decirme voy tras mis amantes que me dan mi pan y mi lino? Quiero terminar con una cita. La aplicación la hago dentro de 8 días, mis hermanos, porque eso tiene mucho que ver con nosotros. Con nosotros, mis hermanos. Alguno dirá, pero pastor, bueno, nosotros no nos postramos delante de una imagen para adorarla. Van a ver que lo que falta es prender la velita a algunas cosas. Y algunos dirán, citando a Calvino, no, pero bueno, Calvino dice que el corazón del hombre es una fábrica de ídolos y todo eso, y que si yo pongo a mi esposa o a mis hijos en primer lugar antes que a Dios, eso sería idolatría. Eso está bien, pero yo creo que la idolatría de Oseas va por otro lado, que nos va a afectar a todos, mis hermanos, a todos. Quiero terminar con una cita para que vean la práctica. La cita que vamos a leer, del libro que vamos a leer, no es exactamente lo que está pasando en Oseas, pero es la práctica en las cuales caía el pueblo de Israel constantemente, que sin duda alguna se van a parecer mucho a lo que está pasando en Oseas. Así que vamos a Ezequiel. Termino con esto. Dentro de 8 días hacemos la aplicación. Vamos todos allí, capítulo 16 del libro de Ezequiel.
versículo 15. Terminamos con esto, mis hermanos. Todos allí en Ezequiel. Ezequiel 16, 15 al 34. Dice, después que Dios la vistió, la tomó, ¿recuerdan? Miren lo que hace Israel. Y la puso hermosa Israel. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre. Y derramaste tus fornicaciones a causa a cuantos pasaron. Duro. Suya eras. Verso 16. Y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido, ni sucederá jamás, ni sucederá más. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado, y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ella. Tomaste tus vestidos de diversos colores, las cubriste y mi aceite y mi incienso pusiste delante de ¿quién? De ellas, de las imágenes. Verso 19. Mi pan también que yo te había dado, la flor de harina, el aceite y la miel con que yo te mantuve, pusiste delante de ellas para olor agradable, y fue así, dice Jehová el Señor. Verso 20. Además de esto, tomaste tus hijos. Miren, mis hermanos, lo grosero, tus hijos, lo cruel, tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí, y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. ¿Eran poca cosa tus fornicaciones para que degollases también a mis hijos y los ofrecieras aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía? Y con todas tus abominaciones y tus fornicaciones no te has acordado de los días de tu juventud, cuando estabas desnuda y descubierta, cuando estabas envuelta en tu sangre. Y sucedió que después de toda tu maldad, ay de ti, dice Jehová el Señor, te edificaste lugares altos y te hiciste altar en todas las plazas, en toda cabeza de camino edificaste el lugar alto, hiciste abominable tu hermosura y te ofreciste a cuantos pasaban, y multiplicaste tus fornicaciones. Verso 26. Y fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos gruesos de carnes, y aumentaste tus fornicaciones para enojarme. Por tanto, he aquí, yo extendí contra ti mi mano y disminuí tu provisión ordinaria, y te entregué a la voluntad de las hijas de los filisteos, que te aborrecen, las cuales se avergüenza de tu camino deshonesto. Fornicaste también con los asirios por no haberte saciado, y fornicaste con ellos y tampoco te saciaste. Multiplicaste asimismo tu fornicación en la tierra de Canaán y de los caldeos, y tampoco con esto te saciaste. Cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, todas estas cosas, obra de una ramera desvergonzada, edificando tus lugares altos en toda cabeza de camino y haciendo tus altares en todas las plazas, y no fuiste semejante a la ramera en que menospreciaste la paga. Tremendo. Sino como mujer adúltera que en lugar de su marido recibe ajenos. A todas las rameras le dan dones o plata, mas tú diste tus dones, tu dinero a todos tus enamorados, y les diste presente, dinero, para que de todas partes se llegasen a ti en tus fornicaciones. Y ha sucedido contigo en tus fornicaciones lo contrario de las demás mujeres, porque ninguno te ha solicitado para fornicar, y tú das la paga en lugar de recibirla. Por esto es diferente. Tremendo. ¿Hasta dónde había llegado Israel? Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, porque conoces nuestro corazón, que es engañoso y perverso. Ayúdanos, Señor, a poderte amar con toda la fuerza de nuestra alma. Permítenos poder ver la grandeza de tu palabra y por qué la has dejado, Señor.
pido que esta palabra haya podido ministrar el corazón de mis hermanos de una manera especial y gloriosa, Señor. Gracias. Ayúdame, Señor. Ayúdanos a poner en práctica tu palabra. A no irnos tras dioses ajenos, Señor. Ayúdanos. Guárdanos. Guárdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, hay una deliciosa cooperativa en la parte de atrás. El Señor les bendiga y les guarde. Genéticos.